Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches y pues vamos a continuar. La última sesión estuvimos trabajando un poquito en entender conceptualmente la manera en la que vamos a estar midiendo los riesgos, ¿sale? Y entonces hablábamos de lo siguiente, decíamos que ah, particularmente cuando yo voy a combinar una serie de inversiones individuales, eso va a ser justamente lo que yo voy a conocer como un portafolio de inversión. Entonces, te decía que cuando yo hablaba de una inversión individual, tenía una experiencia respecto al riesgo de esta inversión. Es decir, tenía una forma en la que podía esperar que las cosas estuvieran pasando y pues un marco de referencia alrededor del cual pues esperaría que estuvieran variando las cuestiones que pues se desvíen de lo esperado, ¿cierto? Ahora, las inversiones teníamos que las que se comportaban de manera individual no necesariamente tenían ese mismo comportamiento cuando yo las convertía o cuando yo las combinaba. Y vimos ejemplos como mencionar que invertir en por ejemplo, una compañía de helados, pues me iba a dar buenos beneficios en primavera y verano, pero no necesariamente en otoño y en invierno. Y en una compañía de café caliente, pues al revés. Entonces, cuando estaban solos, pues no necesariamente me iba a ir bien o todo el tiempo, sino que había tiempos donde me iba a ir específicamente mal. Y entonces cuando yo los tengo juntos, en todo momento puedo tener alguna razón por la que me puede ir bien. Y la temperatura deja de ser o la estación del año deja de ser un impedimento para que yo obtenga beneficios. Entonces, una cosa es el riesgo, las expectativas que yo tenga cuando están solos que cuando están juntos. Y entonces empezamos analizando, por ejemplo, los intereses. Y veíamos que el interés es algo muy sencillo, o sea, con el rendimiento, pues, iba a funcionar como una combinación lineal. Una combinación lineal de cuánto dinero estoy invirtiendo en cada una de las empresas respecto a el total de dinero que yo tengo, ¿cierto? Y mi rendimiento total, pues, era simple y sencillamente el promedio ponderado puntualmente por la cantidad de dinero o la proporción de dinero que yo invierta en cada uno de los activos. Y ahí hicimos algunos ejemplos. ¿Sí? Llegamos a una generalización en donde decíamos que era simplemente la suma producto de los componentes de un portafolio multiplicados por el porcentaje de dinero que yo destino en ese componente. Al final, si sumo todos los porcentajes, me debería de dar el 100%. Y por aquí nos quedamos la última sesión, en donde estuvimos trabajando con ver qué es lo que pasaría con el riesgo, ¿no? Y es que tú te vas a dar cuenta, estamos hablando de que el rendimiento es una cantidad aleatoria. El rendimiento real que va a tener tu portafolio es una cantidad aleatoria. Tú puedes esperar algo alrededor de ese rendimiento, ¿sí? Y justamente ese valor esperado decíamos que era la suma ponderada de los valores esperados de cada una de las inversiones individuales. Sin embargo, a pesar de que esperes eso y de que en promedio obtengas ese valor esperado, la realidad es que muy difícilmente el valor que verdaderamente tengas en tu inversión sea exactamente el valor esperado. Y entonces el elemento adicional que incluimos para considerar la situación por la que los datos pueden ser, o la experiencia real puede ser diferente a la esperada, es justamente el nivel de riesgo. Entonces, en estadística partíamos del concepto de varianza y a partir de ahí definíamos la desviación estándar. ¿Ok? Ahora bien, lo que estábamos viendo es que justamente este efecto de los riesgos que se ven en una combinación que no estaban originalmente en las inversiones individuales por separado, lo vamos a ver en la fórmula cuando yo hablo del rendimiento por portafolios como una combinación lineal, o sea, la combinación lineal de una suma de rendimientos.
Y entonces resulta que por ahí voy a tener este elemento extra, que es la covarianza, en donde yo voy a buscar que la covarianza sea negativa, porque entonces voy a tener una experiencia como la de los helados y el café, que cuando uno gana, el otro me hace perder. Pero también cuando el primero pierde, pues el otro me lo compensa. Y entonces siempre tengo ganancias y pérdidas en todas las empresas, pero al final la idea es que las ganancias y las pérdidas se compensen entre sí para que no haya tanta exposición de riesgo. ¿Ok? Y entonces vamos a abordar aquí y quiero que aterricemos esto un poco a la parte que tiene que ver con, perdón, quiero que aterricemos esto con los ejercicios que hemos estado haciendo. ¿Sale? Particularmente con las empresas que hemos trabajado. Entonces déjenme ver si puedo copiar todo. Creo que se agrupa aquí, eso. Muy bien. Ahí está. Y entonces de este lado puedo seguir trabajando. Entonces, lo que voy a hacer es justamente trabajar con un portafolio. Entonces vamos a hablar aquí de que voy a constituir un portafolio, el cual con el cual voy a tener diferentes porcentajes a invertir en cada uno de los activos. ¿Sí? Aquí en esta colección de activos tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tengo 10 activos, por lo que vamos a suponer que pongo 10% en cada uno de ellos. ¿Sale? Y entonces aquí verifico la suma de los porcentajes para notar que efectivamente la suma de mis porcentajes es el 100%. ¿Esto qué significa cada uno de los porcentajes? Bueno, este primer porcentaje significa que invierto un 10% en Apple. Este segundo significa que invierto un 10% en PSG. Este significa que invierto un 10% en Facebook, en FEMSA y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, para calcular el rendimiento de mi portafolio, lo que yo voy a estar haciendo es, voy a tomar cada uno de los porcentajes y lo voy a multiplicar por el porcentaje de dinero que voy a poner. Es decir, tomo el rendimiento de cada uno y lo multiplico por el porcentaje. Entonces, por ejemplo, el primer 10% se espera que esa parte de dinero gane un 10% en sí mismo. El segundo 10% de mi dinero, estoy esperando que que pierda un 79%. El tercer 10% estoy esperando que pierda nada más el 21%. Y así me voy sucesivamente con cada uno de los porcentajes. Ahora, si bien yo podría hacer uno a uno las sumas, pues es recomendable que, dado que estoy trabajando en Excel, pues haga uso de las fórmulas que Excel mismo ya tiene programadas. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, en lugar de ir haciendo uno por uno la suma, voy a utilizar la función suma producto, en donde lo que va a ir haciendo es cada uno de los 10 elementos que estoy poniendo en estos 10 rangos, perdón, en estos dos rangos, cada uno de ellos tiene 10 elementos y lo que va a ir pasando es toma el primer elemento del rango 1 y lo multiplica por el primer elemento del rango 2. Luego toma el segundo elemento del rango 1 y lo multiplica por el segundo elemento del rango 2. Las dos multiplicaciones que hizo las va a sumar. Y luego hace el tercero con tercero y lo suma. Cuarto con cuarto y lo suma. Quinto con quinto multiplicados y lo suma. ¿Sale? Entonces es justamente lo que yo estoy queriendo hacer. Si yo hago esta operación, resulta que en el portafolio que estoy trabajando estoy esperando ganar 5.90. ¿Ok?
5.90. Eso quiere decir que en general, o sea, tomando en cuenta que con algunas de las acciones que estoy viendo aquí pierdo dinero y con algunas otras estoy ganando, en general el efecto global que estoy viendo es que si yo invirtiera de manera equitativa en todos los activos, entonces al final estoy teniendo activos tales que en su conjunto me pagan más que lo que pierden. Ahora bien, si yo tuviera una distribución diferente, es decir, si yo no invirtiera parejo en todos, a mí me interesaría que este número fuese otro. Por ejemplo, me doy cuenta que PSG es en la que más dinero puedo perder. Entonces, ¿qué tal que decido ahí no invertir? Y entonces ya estoy invirtiendo el 90% únicamente, como se ve aquí a la derecha. Y estoy invirtiendo solamente el 90, pero nota cómo mi resultado cambió a 13.84. De lo que tenía originalmente de 5.90, ahora tengo 13.84. Es más del doble. No digamos que si ese dinero lo cambio y lo invierto específicamente en el activo que más rendimiento me da, que es Twitter, por ejemplo, aquí pongo 20, y entonces aumenta todavía más, aumenta a 18.79. ¿Sí? Ahora bien, por ahora no es importante, no es demasiado importante buscar que este rendimiento del portafolio sea el número más grande posible. Cuando lleves la materia de portafolios de inversión, ahí sí vamos a trabajar un poco con el hecho de que el rendimiento de tu portafolio sea, pues, se maximice. Pero por ahora nada más pensemos en que dependiendo de cómo invierta, tendré diferentes resultados. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera, como por ejemplo, seguir con esta lógica en la que busco el rendimiento máximo posible, resulta que lo máximo que puedo conseguir es pensar en que todo el dinero lo invierta justamente en Twitter, que es la empresa que más dinero me paga. De hecho, ahí si notas te da un poquito de diferente. ¿Por qué? Porque los porcentajes que tengo en la tabla no están, más bien están redondeados. ¿Ya viste? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Si yo pongo todo mi dinero en Twitter, que es la que más dinero puede ganar, entonces se esperaría que el portafolio gane 49.55, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque efectivamente, pues, si mi portafolio solamente tiene un componente, el resultado del portafolio, pues, sería el mismo que el resultado del componente. ¿Sí? Básicamente lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Ah, Cuando hablo de un portafolio, estoy hablando de un restaurante. Un restaurante que tiene diferentes tipos de comida. Tiene comida mexicana, tiene comida japonesa, tiene comida italiana, tiene comida alemana y tiene comida americana, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, mi restaurante es internacional porque tiene de todos ellos. Pero si habláramos de un restaurante internacional en donde solamente encuentro comida mexicana, pues es un restaurante mexicano, no un restaurante internacional. ¿Sale? Es más o menos la misma idea. Un portafolio de inversión pudiendo tener diferentes alternativas, si nada más pongo dinero en una de ellas, pues es realmente no un portafolio, sino invertir directamente en esa una alternativa. ¿Sale? Ahora, sería curioso pensar en que, pues, efectivamente, invertir todo mi dinero en Twitter sería la solución más adecuada. Sin embargo, Twitter también tiene un riesgo alto. Entonces, si bien es cierto, estoy obteniendo un buen rendimiento, probablemente el riesgo no está bien compensado o no está compensando justamente esa exposición de riesgo
que yo tengo. Entonces, vamos a entender un poquito más este concepto de la covarianza. La covarianza es algo que vas a estudiar en estadística, en probabilidad, perdón. Es una medida que relaciona qué tanto cambian dos números entre sí. ¿Sale? Y entonces, lo que mide la covarianza es una diferencia. Particularmente la diferencia es, ¿qué pasa si yo multiplico los números y veo en promedio cuánto valen? ¿Sí? O sea, tomo los valores, todos los valores que toma X y todos los valores que toma Y. Ahora te explico un poco. Probablemente X, te estoy hablando del rendimiento de Twitter. Y probablemente Y, te estoy hablando del rendimiento de Facebook, por decir una. ¿Sale? Entonces, voy a tomar cada uno de los rendimientos diarios de Facebook y Twitter. Y lo que tendría que hacer es multiplicarlos. Tomo los rendimientos de Facebook, tomo los rendimientos de Twitter y los multiplico uno a uno. Por ejemplo, el primer rendimiento de Facebook dice .014387. Lo multiplico con el primer rendimiento de Twitter que dice .01284. El segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto. Y así me voy con todos. Ya que obtuve todos esos productos, los promedio. Y eso es justamente lo que estoy calculando aquí como el promedio de la multiplicación entre X y Y. A esto le voy a restar el promedio de X multiplicado por el promedio de Y. ¿Sale? Entonces, esto que he estado calculando o esto que he estado llamando como covarianza, se calcula tal cual te lo estoy describiendo ahí. ¿Te acuerdas la clase pasada que te decía que la covarianza es una medida que se lleva muy bien con las sumas? Sin embargo, no se lleva tan bien con las multiplicaciones. Le pasa algo similar a lo que le pasa, por ejemplo, a la derivada. ¿Sí? La derivada de una suma es la suma de las derivadas, pero la derivada de una multiplicación no es la multiplicación de las derivadas, ¿verdad? Entonces, algo muy similar a lo que ocurre con las derivadas es lo que ocurre con este operador que es el valor esperado. Y bueno, la consecuencia aquí es que este numerito no necesariamente va a ser cero. ¿Ok? De hecho, vamos a probar cuánto vale este numerito para específicamente el caso de Twitter y de Facebook. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar por aquí una columna en donde voy a multiplicar Facebook por Twitter. ¿Ok? Entonces, la covarianza entre Facebook y Twitter es lo que estoy calculando aquí. Primero voy a calcular el promedio de las multiplicaciones que estoy teniendo. Si te fijas, parece que es 0, sin embargo, voy a agregarle más decimales y ahí está que no es 0, ¿cierto? Esto fue Facebook por Twitter. Entonces, esa es la primera parte. El valor esperado es el promedio de la multiplicación. A eso le quito el valor esperado de cada una de ellas. Entonces, promedio
de los valores de Facebook. Facebook es n2.n, ahí está, multiplicado por el promedio de R2.R. ¿Sale? Y entonces fíjate, estoy el promedio de la multiplicación menos la multiplicación de los promedios. Entonces, en este caso, muy probablemente tú esperabas un resultado diferente. Sin embargo, quiero que notes esto. Realmente no me está dando 0. ¿Sí? Me está dando 0.000293. Ahora, no te vayas con la finta de que es un número pequeño, porque estamos hablando de porcentajes, que en sí mismo, pues ya son números pequeños, ¿no? Menores que 1. Y bien, la covarianza entonces entre Facebook y Twitter es de 0.000293. La covarianza, en este caso, es mayor que 0. No nos peleemos con el hecho de que sea mucho mayor o mucho menor, es mayor que 0. Y entonces, cuando yo tengo un caso en donde la covarianza es mayor que 0, quiere decir que el efecto que voy a estar notando es que si a Facebook, bueno, en este caso que son Facebook y Twitter, que si a Facebook le va bien y su precio sube, muy probablemente a Twitter también le va a ir bien. Y que si por el contrario a Twitter le va mal, pues entonces muy probablemente a Facebook también. Esto no es del todo descabellado, porque a pesar de que Facebook y Twitter sean competidores y que de cierto modo como competencia en redes sociales y vendedores de publicidad, llamémoslo así, son sustitutos, pues forman parte de una misma industria. Y entonces, si a la industria en general le va bien, pues a los dos les debería de ir bien, ¿no? Es como si yo te dijera, bueno, por ejemplo, Bimbo y Wonder, ambas empresas se dedican a vender pan de caja. Y muy probablemente si una persona no compra Bimbo, tampoco va a comprar Wonder. Perdón, si una persona no compra Bimbo, se va a ir a comprar Wonder. Pero al final ambas están sujetas a lo que le pase a la industria del pan. Y si de pronto se vuelve menos popular el pan porque la gente quiere estar a dieta, entonces pues ni a Bimbo ni a Wonder les van a comprar, aunque sean sustitutos entre ellos. ¿Sale? Entonces, la covarianza lo que busca justamente es medir esto. Y el hecho de que tuviéramos un resultado mayor que 0 significa que lo que domina es una relación directa entre ambos. ¿Ok? Existen otros activos u otras posibilidades en donde tenemos una covarianza negativa. ¿Ok? Vamos a ver si en alguno de los casos de lo que yo tengo aquí, yo sospecho que sí, tenemos covarianzas negativas. Para ello, me voy a apoyar un poquito de que ya hice esta cuenta y pensemos, por ejemplo, en que cheque la covarianza entre Facebook, perdón, entre Twitter y FEMSA. Es positiva. Entre Twitter y Starbucks. Es positiva. Entre Starbucks y PetroChina. Es positiva. Y con Tesla. Ay, tonto, es que no estoy cambiando también la multiplicación de Facebook y Twitter. Voy a regresar aquí con Facebook.
Entonces, Excel ya tiene programada la fórmula de covarianza. Para que yo no me esté como azotando de más, voy a utilizarla en este momento para buscar alguna que tenga covarianza negativa. No sé si lo haya, pero revisemos que tal vez pueda haber alguna. Fíjate cómo esta fue bastante más cercana a cero, la que existe entre FEMSA y Amazon. A ver, Starbucks y Amazon, también muy cercana a cero. De manera inmediata no encuentro una que sea cercana a cero, pero sí puede ocurrir, ¿sale? Entonces, eh, voy a continuar para que veamos todas las combinaciones, ¿sale? Pero antes necesito como que revisemos un concepto más allá de la covarianza, que lo que sigue es algo que se llama la correlación. Como la covarianza de pronto es un poco complicada numéricamente, lo que vamos a hacer es trabajar con otra medida que se llama la correlación. La correlación simplemente es voy a tomar la covarianza de X y la voy a dividir entre la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Y entonces, cuando lleves prueba y estadística, vas a demostrar que este numerito es un numerito que se va a mover entre -1 y 1. Y entonces, entre más cerca de 1, quiere decir que es más marcado el efecto de que el hecho de que aumente una, también aumenta la otra. Y entre más cercano de -1, significa que es un hecho que es más seguro que el hecho de que aumente una implica que la otra disminuye. ¿Sale? Entonces, para el caso de lo que acabamos de hacer, pensemos en que yo quisiera calcular la covarianza, perdón, la correlación entre Facebook y Twitter. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, primero regresar a Facebook y Twitter, porque me había puesto a jugar con otras. Facebook y Twitter. Ahí estoy. ¿Sale? Entonces la correlación lo que va a hacer es tomo la covarianza y la voy a dividir entre la desviación estándar de Facebook por la desviación estándar de Twitter. Entonces tomo la desviación estándar de Facebook, que ya la había calculado por aquí, y la multiplico por la desviación estándar de Twitter. La multiplicación en ambos casos es dividida. Entonces, por ejemplo, aquí me da una correlación de 0.36. ¿Qué significa una correlación de 0.36? Significa que es una correlación positiva, es decir, aumenta uno, aumenta el otro, disminuye uno, disminuye el otro, pero es una correlación no demasiado intensa porque no está tan pegada al 1, ¿cierto? Ahora, lo que voy a hacer aquí para poder trabajar un poquito con estas ideas es la siguiente. Yo ya calculé con esto la correlación entre X y Y, ¿cierto? Y lo que habíamos visto la clase pasada era justamente que la varianza de mi portafolio tenía que ver con lo que yo invierto en el primero, lo que invierto en el segundo y lo multiplico por ahí por la covarianza, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a tomar el riesgo del portafolio, ¿ok? Y entonces el riesgo del portafolio, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a pensar aquí que yo voy a poner 50% en Facebook y 50% en Twitter. Entonces, el riesgo de mi portafolio, ¿cómo va a ser? Tomo el riesgo
perdón, tomo el porcentaje de Facebook y lo elevo al cuadrado. Y lo voy a multiplicar, ojo, lo que decía mi fórmula es no por el riesgo, sino por la varianza, o sea, el cuadrado del riesgo, como lo habíamos visto justamente aquí. Riesgo es la raíz cuadrada de la varianza, o la varianza es el cuadrado del riesgo, la desviación estándar, ¿cierto? Entonces, también esta la tendría que elevar al cuadrado. Más el 50% de Twitter al cuadrado por su nivel de riesgo al cuadrado. Más 2 por porcentaje de Facebook por porcentaje de Twitter por la covarianza. Y entonces, muy importante, esto sería como el riesgo diario del portafolio. Lo que voy a hacer es lo multiplico por 252 y esa es la varianza del portafolio y le saco raíz cuadrada. Y entonces el riesgo de mi portafolio se volvió de 38. Fíjate, el riesgo de Facebook era de 36. El riesgo de Twitter es de 56. Cuando yo invierto en las dos, mi riesgo se encuentra en un punto en medio. Sin embargo, nota que el riesgo no se encuentra en medio de las dos. O sea, no es que la mitad del riesgo del portafolio venga de Facebook y la otra mitad venga de Twitter. ¿Ya viste? No estoy en el punto medio del riesgo. Lo que sí es que estoy en el punto medio del rendimiento. O sea, de menos 21 de Facebook a 50 casi de Twitter, el punto medio es 14. Estoy promediando porque son 50 y 50. Pero esto no está pasando con el riesgo. Fíjate qué ocurre si yo quito 0 aquí y pongo 100% en Twitter. Tanto riesgo como rendimiento, fíjate el riesgo anual también le voy a poner decimales, tanto riesgo como rendimiento emularon los mismos valores de Twitter. O sea, fíjate. Estas cantidades son exactamente las mismas que el rendimiento de Twitter y el riesgo de Twitter. ¿Ya viste? Porque todo el dinero lo puse en Twitter. Pero si yo le ponía 50% en Facebook y 50% en Twitter, entonces las cantidades cambian. El rendimiento sí es el promedio de los dos rendimientos, pero el riesgo no fue el promedio de los riesgos. ¿Por qué? Porque entra en juego este tema de la covarianza, la forma en la que por estar juntos yo tengo una experiencia diferente de ambos. ¿Sale? Entonces pasa lo mismo que lo que pasa con tus compadres. Tú eres de una forma y tus amigos son de otra forma. Y cuando están juntos, no necesariamente eres exactamente igual que cuando no estás con ellos. Y lo mismo les pasa a ellos contigo. Entonces, una cosa es cuando están separados y otra cosa es cuando están juntos. Definitivamente, cuando están juntos tienen mucho que ver con quiénes son cuando están separados. Sin embargo, no son exactamente iguales. Y ese efecto es lo que se ve cuando yo incluyo la covarianza. Hasta aquí todo va quedando claro. No sé si haya preguntas, dudas, chicos, comentarios. Entonces, solamente para cerrar, porque este concepto de pronto puede llegar a ser difícil, nota lo que le hice a el riesgo del portafolio. Tomé cada uno de los riesgos diarios, lo estoy haciendo desde el diario, ¿eh? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la covarianza que estoy calculando ahí es covarianza diaria.
¿Sale? Por eso es que usé las desviaciones estándar, los riesgos diarios. ¿Ok? Y como lo vimos en la fórmula, esta fórmula funciona a partir de las varianzas. ¿Ok? Por eso es que necesito el cuadrado de las desviaciones estándar, que fueron las que nosotros utilizamos o definimos como nuestra medida de riesgo. ¿Ok? Entonces, calculo, lo voy a remarcar aquí con la fórmula, calculo esta parte que tiene que ver con el riesgo diario del portafolio, la varianza diaria del portafolio. Esa varianza diaria la multiplico por 252 y la convierto en la varianza anual del portafolio. Y a la varianza anual le saco raíz cuadrada y obtengo la desviación estándar anual, es decir, el riesgo anual de mi portafolio ya como un conjunto. ¿Correcto? Y pues bien, la próxima sesión, el día de mañana, lo que vamos a hacer es ver qué es lo que pasa, no solo cuando estoy trabajando con dos, sino cuando empiezo a trabajar con una gran cantidad de activos. Es decir, cuando meto 3, 4, 5, 6 o 10 activos como lo que tenemos en este caso. ¿Vale? Entonces, en nuestra próxima clase vamos a ver qué pasa, cómo mido el riesgo del portafolio con más de dos activos. ¿Ok? Pero por ahora, pues eso sería todo. Les agradezco mucho que hayan estado al pendientes y como siempre, si tienen dudas, preguntas, comentarios, me pueden escribir. Y el día de mañana espero a la gente del Plan 2016 para que revisemos sus calificaciones. ¿Vale? Excelente noche a todos, chicos. Les agradezco su atención y hasta pronto.